El Estado colombiano, en el desarrollo histórico del país, ha sido el responsable de muchos casos de violación de los derechos humanos, al igual que del número de casos que han quedado en la impunidad. La crisis de los derechos humanos se ha ido perpetuando en el país con el tiempo y algunos de los crímenes de lesa humanidad que ocurrieron durante el periodo más fuerte del conflicto armado colombiano aún siguen ocurriendo. Los abusos de autoridad por parte de las instituciones de la fuerza pública encargadas de la seguridad del país son constantes y la falta de acción por parte del aparato judicial ante las situaciones que se presentan con estas instituciones es una de las principales fallas que presenta actualmente el sistema judicial en Colombia y lo posiciona como uno de los países donde más existe impunidad en América Latina. Wilson Gutiérrez Soler se desempeñaba como mecánico, era dueño de un taxi y trabajaba con los remates de autos de los juzgados. El señor Gutiérrez Soler era un padre de familia que llevaba una vida normal como la de muchas personas. Tenía una familia conformada por su esposa e hijo con quienes asistía los fines de semana al teatro o al cine y vivían en la casa de su suegra. El 24 de agosto de 1994, en horas de la tarde, el señor Wilson Gutiérrez Soler fue detenido por el comandante de una unidad urbana de la Unidad Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Policía Nacional y su primo, el exteniente coronel del Ejército Ricardo Dalet Barón. Luego de esto, el señor Gutiérrez Soler fue conducido al sótano de las instalaciones de dicha unidad. Una vez estando en el sótano, fue esposado a las llaves de un tanque de agua y sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, causándole quemaduras en los órganos genitales y otras lesiones graves en su cuerpo. 3 horas después de haber sido torturado, el señor Gutiérrez Soler fue entrevistado por funcionarios de la Oficina Permanente de Derechos Humanos, quienes le dijeron que si quería salvar su vida, respondiera a todo que sí. El señor Gutiérrez Soler fue inducido bajo coacción a rendir declaración en versión libre sobre los hechos motivos de la detención. No contó con la presencia de su representante legal ni con la de un defensor público al rendir su declaración. Ese mismo día, las heridas que le causaron fueron valoradas por un médico forense del Instituto Nacional de Medicina Legal, quien constató la gravedad de las múltiples lesiones genitales y anales internas, que son quemaduras de segundo grado, las cuales no fueron tratadas como correspondía en su momento. Por esa razón, ahora tiene secuelas permanentes. Además, el 8 de agosto de 1996, el Grupo de Psiquiatría y Psicología Forense de la Regional Bogotá evaluó y certificó los daños psicológicos ocasionados. De igual manera, lo hizo un especialista en urología con la afectación a su sistema urinario en 2 ocasiones, que fueron el 28 de noviembre y el 14 de diciembre del 2000. El 25 de agosto de 1994, un día después de lo ocurrido, el señor Gutiérrez Soler denunció ante la Fiscalía Regional delegada las torturas padecidas el día anterior. El 26 de agosto de 1994, el señor Gutiérrez Soler, ante un asesor de la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos, presentó su queja contra el señor Dalet Barón y el coronel Encisa Barón. Como resultado de estas denuncias, se iniciaron procesos paralelos ante la jurisdicción ordinaria contra el señor Dalet Barón y ante las jurisdicciones penal, militar y disciplinaria contra el coronel Enciso Barón. El 26 de agosto del 2002, transcurrido 8 años desde su detención inicial, el señor Gutiérrez Soler fue absuelto del delito de extorsión por decisión del Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, debido a las denuncias interpuestas por el señor Wilson Gutiérrez Soler y él y sus familiares fueron objeto de amenazas, hostigamientos, vigilancia, detenciones y allanamientos y también atentados contra la vida e integridad personal, los cuales en su momento no fueron investigados adecuadamente. El 5 de noviembre de 1999 se presentó una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde se exponía la demanda por parte del señor Gutiérrez Soler contra Colombia. El 14 de noviembre de 2001 se presentó el informe de admisibilidad y el 9 de octubre de 2003 se presentó el informe de fondo. El caso se remitió a la Corte Interamericana el 26 de marzo de 2004 con el objeto de que la Corte decidiera si el Estado violó los derechos consagrados en los artículos 5, 7, 8 y 5 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la misma en perjuicio del señor Wilson Gutiérrez Soler. El tribunal consideró que el Estado incurrió en responsabilidad internacional
por la violación de los derechos consagrados en la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Wilson Gutiérrez Soler. En cuanto a la detención de este, la Corte observó que la misma fue realizada sin orden escrita de autoridad judicial competente y en una situación no constitutiva de flagrancia. La Corte dispuso que el Estado debía cumplir las medidas dispuestas relativas a su obligación de investigar los hechos denunciados, así como identificar y sancionar a los responsables. También el Estado debía ocuparse de garantizar la vida, integridad y seguridad del señor Gutiérrez Soler y sus familiares que fueron víctimas de atentados contra su integridad personal, al igual que debía reparar los daños causados durante los hechos del caso. La Corte decide reafirmar su resolución el 10 de marzo de 2005, en la cual admitió el reconocimiento de responsabilidad internacional realizado por el Estado. Declaró que el Estado violó los derechos consagrados en el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte supervisó el cumplimiento de dicha sentencia y en el año 2009, el 30 de junio, realizó la última resolución del caso. Como psicólogas, tenemos la obligación y la necesidad de ayudar a nuestros pacientes con algún problema emocional, físico o psicológico, así como es el caso del señor Gutiérrez Soler versus Colombia, donde nuestro propósito es identificar los impactos negativos que tiene nuestro paciente bajo todos los abusos por los que él pasó. Por esa razón se propende por minimizar dicho impacto y generar estrategias que ayuden a identificar la forma de atención a nuestro paciente. De esa forma es necesario tener un conocimiento bajo los contextos sociales, políticos y económicos por los que tuvo que pasar, ya que ayuda a un mejor procedimiento hacia él y su familia. Siempre se trata de identificar en los procesos y la vida de nuestros pacientes, sobre todo por la vulneración de los derechos hacia el señor Gutiérrez Soler. De alguna forma se intenta ayudar a reducir las tensiones de maltrato por las que él pasó y buscar opciones que ayuden a la solución de ese problema. Para iniciar a reparar el daño ocasionado, primero se tiene que escuchar e intentar modificar la actitud de la persona, ya que si se interrumpe ese lazo provoca que el paciente no revele hechos o emociones importantes que sirvan para el reconocimiento de su realidad. Segundo, es necesario validar su dolor, dado que tiene muchas consecuencias para una persona, ya que piensa que es duro pasar por esas circunstancias o enfrentar un duelo. Tercero, si el señor Gutiérrez Soler demuestra cambios repentinos de humor, conductas o situaciones que puedan resultar extrañas, es recomendable permitirle vivir ese espacio de desahogamiento, ya que ayuda a que el paciente reflexione y empiece a organizar su vida nuevamente. Cuarto, como psicólogas debemos tener en cuenta que será largo el proceso de intervención al paciente y por esa razón tenemos que respetar el tiempo que necesite nuestro paciente, ya que el duelo por el que pasa es su propio proceso. Quinto, cuando el señor Gutiérrez Soler pasa por pensamientos de retroceso hacia su miedo de los capítulos vividos, es necesario que afronte el descubrimiento de su nuevo contexto, reconociendo las medidas de protección por el que él mismo ha tomado, ya que es normal que llegue el momento que diga cosas que puede resultar a nuestros ojos irracionales, debido a que las emociones aún existen y esas ideas o confusiones van a ser lógicas y normales para él. Sexo, si nuestro paciente se siente culpable de las amenazas, las abstinencias, las violaciones, la detención, el allanamiento y atentados contra la vida de sus familiares, es importante dejarle claro que nadie merece que le vulneren sus derechos como seres humanos. Séptimo, nosotros como psicólogos es importante no ponernos del lado de las personas que agredieron al señor Gutiérrez Soler, ya que un conocimiento que pretenda dar justificación a sus acciones haría no sentir apoyado a nuestro cliente.
Octavo, debemos demostrar empatía con su sufrimiento, ya que nadie pues merece ser tratado de esa forma, ni mucho menos que pues no les respeten sus derechos como colombianos. Noveno, es importante nunca tratar como víctimas al señor Gutiérrez Soler para evitar que pues reviva esos momentos de desconsuelo, daños morales y atentados hacia su propia vida, para que pues pase por un proceso más rápido y de recuperación. Décimo, debemos evidenciar las personas que sean importantes y que ayuden a que el señor Gutiérrez Soler y su familia pasen por un proceso de despreocupación hacia esos hechos ocurridos, y pues para hacerle ver que es necesario que se rodee de esas personas.